במלך שלוימוי בועטורו שאיתרו אלוהי אימוי ביום חסינו סוי תנו רנו בנוי סיוי במלך שלוימוי בועטורו שאיתרו אלוהי אימוי ביום חסינו סוי במלך שלוימוי בועטורו שאיתרו אלוהי אימוי ביום חסינו סוי תנו רנו בנוי סיוי במלך שלוימוי בועטורו שאיתרו אלוהי אימוי ביום חסינו סוי במלך שלוימוי בועטורו שאיתרו אלוהי אימוי ביום חסינו סוי תנו רנו בנוי סיוי במלך שלוימוי בועטורו שאיתרו אלוהי אימוי. La Pascua, ¿verdad? Es la celebración donde se toma el cordero y se prepara. El cordero de un año que no tenga ¿qué? Defecto. Y luego se coloca en el horno. Porque se lo van a ¿qué? A comer. La sangre se coloca en los dinteles. Eso fue cuando se celebró la primera Pascua. ¿Ok? Y entonces de esta manera se celebra la salida de Egipto con la Pascua. ¿Ok? La Pascua, cuando la celebran los judíos hasta el día de hoy, la Pascua hacen 4 preguntas, ¿ok? Y en la Pascua se celebra con 4 copas. Por eso, cuando tú hablas con los conservadores o con los de la una sola copa, no entienden ni papa de lo que dice la Biblia. Porque se aferran que era una sola copa. Pues qué triste, porque si tú lees Lucas en el contexto cultural judío, eran 4 copas. ¿Saben ustedes eso, hermanos? Dice, tomó la copa y luego dejó la copa y luego tomó la otra copa. Jesús, porque cada copa era un proceso de enseñanza para los judíos. La Pascua se hacía para recordar la salida de ¿qué? De Egipto. Entonces aquí, en el libro, yo hablo del proceso de la Pascua y de lo que se hacía. Fíjense. Primera copa, te sacaré. Segunda copa, te bendeciré. Tercera copa, te redimiré. Cuarta copa, te llevaré conmigo.
Entonces, cuando los judíos celebran la Pascua, celebran la Pascua hasta el día de hoy, es un recordatorio de la salida. Primero, te sacaré. Como yo saqué a los israelitas de Egipto, te voy a ¿qué? A sacar. Primera copa. La primera copa, si estudiamos con detalle la escena narrada por los evangelios, nos damos cuenta que esto fue lo que hizo Jesús. Y habiendo tomado la copa, Lucas 22:17, esto indica la primera copa, de la cual habla y dice: no beberé más del fruto de la vid hasta el reino de Dios venga. Ahora, les voy a decir algo importante, ¿ok? Cuando la escritura dice vino, es jugo de la vid, porque para el jugo de la vid, especialmente para la Pascua, hay un jugo de la vid especial que se utiliza a través de un proceso de kosher, de tal manera que lo que utilizan es jugo de la vid para las 4 copas, no es vino, ¿ok? Pero la palabra griega, jugo de la vid, a veces cuando ellos decían vino no siempre en la Biblia es fermentado. Eso es lo que tenemos que entender, ¿ok? Porque muchos se pierden en esa parte. La primera copa, así como los aquellos, te sacaré. La segunda copa, te bendeciré. La segunda copa, ¿verdad? Le decían a los niños. Ahora, tienes el triclinio, ¿ok? Y el triclinio tiene varias cosas, pero entre ellas, el triclinio tiene hierbas amargas y una salsita que se hacía. Entonces, hierbas amargas y una salsa agridulce, en la cual se utilizaba, ¿cómo se llama eso que come uno cuando le pican las cosas mucho? Verde, rojo, rábanos. Entonces, ese rábano es muy amargo, lo mezclaban con algo dulce y la salsa era agridulce. Y entonces decían en la segunda copa, te bendeciré. Tomaban un pedazo de las hierbas, las metían en olivo y luego en la salsa y se la comían. Porque los judíos no solamente enseñan en forma verbal, sino en forma visual, en forma auditiva y con el sabor. Así enseñan los judíos. Nosotros no enseñamos eso. Yo sí lo hago en mis clases a veces. ¿Por qué? Porque agarras las hierbas amargas y eso, el amor es... Los niños. Dice, así sufrieron nuestros padres cuando estuvieron caminando por todo el desierto. Le están enseñando lo que fue la salida y el traslado de la Pascua. ¿Ok? Y dice, esta es la aflicción. Luego tomaban el pan y dice, esta es la aflicción, cualquiera que tenga hambre, venga a comer de él. La tercera copa es, te redimiré. Te redimiré. La tercera copa habla de la redención. Se le hacía una pregunta a los niños, ¿verdad? Se hablaba de las lágrimas por gratitud y se hablaba de las lágrimas por amargura. Nosotros a veces lloramos por gratitud, por alegría, y a veces lloramos por amargura. ¿Están de acuerdo? Ok. Es interesante notar que aquí el sentido del sabor es utilizado para enseñar a los judíos que la vida está llena de amargura y también está llena de ¿qué? De dulzura. Cuando Jesús dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, está hablando de una gran alegría que traería para los discípulos, pero una gran amargura que traería para él. Las lágrimas son de alegría, las lágrimas son también ¿de qué? De amargura. Esa tercera copa es a la que se le llama en hebreo la copa de bendición. La de te redimiré es la copa de bendición, la cual utiliza Pablo, hablaba el hermano, cuando dice Pablo en Corintios, la copa de bendición que bendecimos, está hablando de la tercera ¿qué? Copa. ¿Ok? Esa copa de bendición
era la que Jesús derramaría su sangre para redimirnos. Y por eso dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión con la sangre de Cristo? O sea, ¿qué tenían en común los israelitas cuando salieron de Egipto? Todos eran de la misma sangre, del mismo ADN de Abraham, de la misma semilla. Pero tú y yo, ¿qué tenemos en común? El ADN, la sangre de Cristo en la cual todos creímos. Entonces, la copa de bendición es la sangre, es recordar la sangre. Es lo que tú y yo tenemos en común. A ver, ¿cuándo naciste tú, hermana? ¿Ah? ¿Cuándo te bautizaste? Ándale, ese es lo que... ¿El 2018 te bautizaste? ¿En agua y qué? Yo en el 97. ¿Qué tenemos tú y yo en común? Somos hermanos por fe, porque nacimos de la misma agua y de la misma sangre, y somos hijos de la misma iglesia y del mismo Dios. Entonces, la copa que bendecimos es la comunión, lo que tú y yo tenemos en común de la sangre de Cristo. Y esa era la tercera copa que se celebraba en la Pascua. La tercera copa. La cuarta copa es te llevaré conmigo. Vean el orden. Primera copa, te sacaré. Segunda copa, te bendeciré. Tercera copa, te redimiré. Cuarta copa, te llevaré conmigo. Era costumbre de los judíos recordar que eran libres, que podían salir de la esclavitud y de que Dios los llevaría con él. Además, era donde empezaban las alabanzas, donde cantaban los salmos. Cuando Jesús celebra en un triclinio la cena del Señor, dice Mateo 26, verso 26, 27, 28, que después de que Jesús celebró la Pascua, cantaron himnos, ¿verdad que sí? Pero aquí les voy a decir algo que es importante. Los judíos solamente cantaban los salmos. Es más, yo di una clase ahora hace 2 semanas en la Reunión Nacional de Jóvenes y les hablaba de la identidad de la iglesia del primer siglo. Y decía, cuando la iglesia comenzó eran puros judíos. Entonces, los servicios que tenían eran como los tenían en la sinagoga. Y parte de los servicios es que solamente se cantaban los salmos. Era lo que se cantaba nada más, puro salmo. Entonces, cuando Mateo capítulo 26, cuando dice la escritura, ahí vamos a leer Mateo capítulo 26, en el versículo 30, dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Les voy a decir qué salmo cantaron, ¿están listos? Cantaron del Salmo 113 al Salmo 118, porque eran los salmos que se cantaba durante la Pascua, y era un estatuto cantar esos salmos. No es como que, hoy vamos a cantar el Salmo 1, no, cada salmo tiene un propósito. ¿Para qué es el Salmo 2? Para cuando se coronaba un rey de Israel. ¿Para qué es cada salmo tiene un propósito? Ahora, hay salmos de ascensión. ¿Saben qué son los salmos de ascensión? Levante la mano, ¿quién nunca había escuchado esta palabra? Ahí les va, ay Señor. Estaría bien que yo les diera el libro de los salmos, porque eso está muy bueno. Salmos de ascensión. Cuando el pueblo de Israel se reunía en 3 fiestas ceremoniales en Jerusalén. La fiesta de los panes sin, la fiesta de las y la fiesta de los... Ok, cuando ellos iban... Tú tienes que visualizar de toda la tierra prometida que todos caminaban hacia Jerusalén, que es el centro de la tierra prometida. Y de Neftalí venían los de Neftalí, de Dan venían los de Dan, y de Manasés, y de Rubén, y de Simeón, todos lados venían a Jerusalén. Todos los judíos israelitas venían al monte Moría, donde estaba el templo, donde se instaló el tabernáculo, ya viene el templo, y cuando vinieran ahí, llegaban. Y cuando está Israel, no tengo una foto, está el monte Moría aquí, el templo, y alrededor hay varios montes. En aquel tiempo había solamente montes permitidos por los judíos para caminar, no el camino de gentiles.
Porque el judío si caminaba por camino de gentiles se contaminaba. Tenía que caminar camino de judío. Hay camino de judío y camino de gentiles. ¿Ok? Entonces, está el monte y cuando ellos iban, subían, el monte de los olivos es mucho más grande que el monte Moría. Y desde arriba se veía el templo y el humo de los sacrificios. Suben todos y el monte Moría, donde está el templo, está rodeado de 3 valles. El valle Cedrón, el valle Central y el valle Heinom, o el valle Yoshafat, el valle Hiperleón o el valle Heinom del infierno, ¿ok? Y está aquí. Cuando bajaban los judíos, haz de cuenta como las hormiguitas, venían de todas partes porque tenían que llegar para el 14 día del mes de ¿qué? Entonces tienen que llegar antes de ese día, no van a llegar ese día y a ver si alcanzo a resalvar, porque si no iban los cortaban del pueblo. Entonces cuando bajaban de los montes a los valles, llegaban a los valles y desde ahí empezaban a cantar los salmos de ascensión. ¿Cuáles son estos salmos? Cuando empiezan a subir hacia arriba, a ascender hacia el templo de ¿qué? De Dios. Cuando empiezan a atender al templo de Dios es cuando se cantan los salmos de ¿qué? De ascensión. Por ejemplo, ¿cuáles son los salmos de ascensión? Aquel que dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿Por qué? Porque en el monte está Jehová. Mis ojos a Jehová. ¿Cuáles son? Como aquel que dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Visualiza, 600,000 judíos varones con todas sus familias llegan a los valles y todos empiezan a cantar. Se oía espectacular. Los salmos son los salmos de ascensión que cantan cuando llegan aquí y empiezan a subir. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Se juntaban todos. Son los salmos de ascensión. Pero hay salmos dedicados a la Pascua, del Salmo 113 al Salmo 118, que fue lo que cantó Jesús con los discípulos. ¿Ok? Porque los himnos, la idea de himnos, un himno es una poesía humana que alaba el nombre de Dios. Y estos himnos no vienen a la iglesia hasta que los gentiles entran a ser miembros de la iglesia. Es cuando empiezan los himnos y los cánticos espirituales. Antes de eso, puros salmos, puros salmos, puros salmos, puros salmos. Era lo que cantaban los judíos. ¿Solamente cantaban qué? Entonces, vean ustedes, cantaron ellos, la escritura Jesús dice aquí, está bien que diga himnos, no hay problema, ¿ok? Pero yo estoy dando el sentido de lo que está diciendo. Y dice ahí, cantaron himnos, y luego dice ahí, salieron al monte de ¿qué? De los olivos. Y estaban celebrando la Pascua, que es la salida. Te sacaré. Te bendeciré, te redimiré y te llevaré conmigo. ¿4 qué? Copas. Por eso los conservadores que dicen, es que ¿cuántas copas había en la cena del Señor? Una copa solamente. Válgame. No sé por qué piensan así. Son tan literales que se olvidan del contexto que está hablando el Señor Jesús. Tú lees Lucas y ves, y tomó la copa y dijo esto, y luego, y tomó la copa, pues ya tomó la copa porque está siguiendo el orden de las copas. Y Pablo está hablando en ese contexto, en cuanto a lo que era la expresión de lo que era la fiesta de la ¿qué? De la Pascua. Déjenme poner un libro aquí, otro libro aquí, permítanme. Ajá. Miren, cuando se preparaban para la Pascua, hermanos, al final subían todos al techo de sus casas. ¿Sí ven?
pero solamente los varones. Y los jóvenes mayores de 13 años, que son los hijos de la ley. Las mujeres no podían, se quedaban abajo. Es más, en la sinagoga, las mujeres se quedaban en el segundo piso, no podían hablar. Es más, en el templo, las mujeres segundo piso y calladitas en el templo, en el patio de las mujeres. Eso era ley entre los judíos, ¿ok? La mujer bien sumisa, así como en México al día de hoy, bien sumisa. Entonces, levantaban las manos en dirección al templo, y en la segunda vigilia de la noche, todos juntos, todo el pueblo, todo, y mete la voz varonil, ¿ok? Todos empezaban a cantar el salmo que había escrito Moisés. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete, Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salva. Imagínense, 600,000 hombres en la noche. Los escritores antiguos dicen que las paredes y todas hechas de piedra. Acababan de celebrar la Pascua, subían todos y cantaban. Era impresionante, hermanos. Esa es la fiesta de la Pascua, la cual se marca, reiteramos una vez más, se marca para mostrar la salida del pueblo ¿de qué? De Egipto, La fiesta número 2 tiene que ver con la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta número 3 tiene que ver con la fiesta de las primicias. ¿Qué es la fiesta de las primicias? Primero, ¿qué es primicias? Les pregunto yo a ustedes, ¿cuál es la fiesta de las primicias? ¿Los primeros qué? ¿De qué? ¿Ah? ¿De qué? ¿De cuál cosecha? No, maná. ¿Tú crees que los dátiles se dan tan temprano en la temporada? ¿Listos? Era la fiesta de los primeros frutos, sí, de los frutos de todos los que habían sido prometidos a Dios. Pero ¿cuál es el primer fruto? Tú tienes un huerto y tienes muchos árboles o muchos olivares. Entonces, no es que, a ver, este árbol, vamos a buscar cuáles son los primeros frutos de este árbol. No olvides, nunca acabas. ¿Ok? Por ley, el primer fruto que veían tus ojos en todo era lo que tenías que arrancar para dárselo ¿a quién? A Dios. Veías olivos, los primeros frutos, a Dios. Uvas, a Dios. Los primeros frutos. ¿Por qué? Esto es un principio bíblico. ¿Quieres que Dios te bendiga? Dale siempre lo primero al Señor. ¿Por qué nos reunimos el primer día de la semana? Por el principio de las primicias. ¿Quieres tener una buena semana? Dale lo primero ¿a quién? A Dios. ¿Por qué ofrendamos? Y es lo primero que tenemos que apartar. ¿O no, hermanos? A ti te dan el cheque, o la nómina, o la raya, como tú le digas. Y te dan el cheque. A ver, aquí me dieron el cheque para que me entiendan. Entonces, el cheque te lo dan. ¿Vas a apartar para el Señor? ¿Es la primicia o no? No es como que me sobró tanto lo que le voy a dar. Le apartas al Señor primero. Y le vas a dar lo mejor. Como que este billete está medio feo. Este no. Este tampoco. Este está bueno, mire. Está más bonito. Es la primicia. El judío no solamente agarraba lo primero, sino lo que estaba mejor. Porque ¿para quién era? Para Dios. Entonces yo le digo a los jóvenes de la iglesia a la cual yo sirvo, ve el principio de las primicias. Cuando tus jóvenes trabajan, sacan su primer cheque, su primera raya, su primer salario. A ver,
¿Qué deberían de hacer con su primer salario según el principio de las primicias? ¿Apartar? No. Dárselo todo a Dios. Les va a doler. Porque imagínate tú, cuando tú sacaste tu primer cheque dijiste, wow, ¿a poco no? Bien emocionado, esa alegría. El judío quería que esa alegría fuera toda para el Señor. Dios quiere que esa primicia es toda para el Señor. Entonces, tu hijo saca 200 pesos, papi, saqué 200 pesos, voy a comprar esto y esto. No. Te voy a enseñar la fiesta de las primicias. Ay, papi, está en el Antiguo Testamento, pero es principio divino. Dios le da siempre todo lo primero. Ok. Y ahí va a estar el pobre ahí con los 200. No quería darle, pero ahí está. 4 mandamientos, todo con Dios. El segundo cheque. Ahora sí, segundo cheque. No, tampoco. ¿Cuál es el quinto mandamiento, hermanos? Honra a papá y a mamá. El segundo cheque, todo chiquitito. Pa papá y pa mamá. Vayan enseñando a sus hijos eso, hermanos. Porque a papá se le honra con tus bienes. Y ellos todavía no tienen el concepto de Dios. Tienen el concepto de papá y mamá. Dios dice, quinto mandamiento, si tú aprendes a honrar a papá y mamá, ellos van a aprender cuando crezcan a honrarme a mí. ¿Qué sentirías tú como papá? ¿Quién tiene hijos aquí? ¿Qué sentirías que tus hijos así el segundo cheque, pum? La verdad. No porque necesitemos. Pero a ver, ¿qué se siente, hermanos? ¿Qué se siente? Emociónense. ¿Qué se siente? No estamos abusando. Abusadores sería que les quitáramos todas las semanas el cheque. ¿Qué se siente? Yo creo que una alegría, ¿no? Ver que ellos están. ¿Acaso Dios necesitaba los frutos primeros? Es para gozo. Quiero que entiendas lo que es las primicias. Primer fruto, que me lo des. Y que el gozo que tengas tú, me lo des. Porque el gozo de Dios, ¿mi fuerza qué? Es. Entonces los primeros frutos lo hice con mi fuerza. Me causaron gozo, pero son del Señor. Ahora sí, man. Tercer cheque, ya ni modo. Dale, man. Tercer cheque. Tercer cheque. Para el predicador, hermano. No. Qué bárbaro. No. Tercer cheque debe ser para la iglesia. Para cómo ayuda a la iglesia. A aquellos que tienen menos bendición que nosotros. Si es el predicador es bueno. Porque Dios en el Torah explica que el pueblo de Israel nunca debe dejar de bendecir a los levitas. Porque de los levitas dependen para acercarse a Dios, para aprender de Dios. Sin los levitas están muertos, hermanos. Cuida de los levitas, no te olvides de los sacerdotes. ¿O no es cierto? Ahora sí, hermano, ya dale, el cuarto cheque, ya ni modo. El cuarto cheque, ahí sí, sepáralo. Le va a doler a tu hijo, pero nunca se va a olvidar de ello. Estos son principios, no mandamientos. Es un principio, no un mandamiento. Es como la idolatría. En la Biblia hay principios que no elimina Dios, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Dios no elimina la idolatría en el Nuevo Testamento. Es un principio que sobrepasa Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Me entienden? Entonces, cuando uno da primicias, tienes que enseñar a tu hijo a que tiene que bendecir a Dios, hermanos. El que siembra generosamente también, ¿qué? Escuchen lo que les voy a decir. Estoy hablando con gente que son cristianos por mucho tiempo. Si tú vives bien, es porque ofrendas bien. ¿O no es cierto? Si tú vives corto, es porque ofrendas corto. Uno tiene que aprender a ¿qué? A desprenderse. Porque dependemos de Dios. Démoselo a Dios. Pero también nunca nos olvidemos de papá y mamá. Nunca, aunque estén viejitos, hermanos. Hay que honrarlos. Es más, cuando tú vayas al restaurante, papá y mamá se quiere gastar su dinero con gusto porque son tus hijos. Pero tú no, papá, yo pago. No, mi hijo, yo pago, porque te quiero honrar. De vez en cuando a tu jefecito, mira, jefe, ahí está unos $100. Bueno, pesos.
Hay que honrarlos, no porque lo necesiten, por honrar. Y los hijos están viendo. De vez en cuando, no siempre. Vas de vacaciones, llévate a papá y mamá. No siempre, pues tampoco tienes mamitis ni papitis. Pero llévatelos para que tus hijos vean. Porque tus hijos van a ver cómo honras a tus padres, tus hijos te van a honrar a ti. En la manera que tú honras a tu papá y mamá, ellos te honran a ti. Ahora, los que honran a papá y mamá viven muchos días en la tierra, ¿a poco no? ¿Tú quieres que mueran jóvenes? Enséñanos a que no te honren. Porque es el primer mandamiento para que tengas largos días. Número 2, le va a doler, sí, oye papá, pues trabajé, pero vaya aprendiendo, hijo. No, nunca en la vida va a tener 70 años. Mi papá, cuando yo era chiquito, me dijo que la primera para acá y para acá, porque me enseñó el principio. Y luego de ayudarle a los demás. Dios, en una de las leyes judiciales morales, les pide al pueblo de Israel: cuando tú vas a cosechar tus campos, me dejas el 10% de tu campo. ¿Para quiénes? Para los pobres. ¿O no? Para las viudas. Porque si tú vas a Israel el día de hoy, vas a Jerusalén, tú ves los botes de basura en Israel, en las calles. Pero afuera de los botes de basura hay como un ganchito donde cuelgan bolsas con mandado. Esa no es basura, es mandado, latas y lo que sea. La gente que tiene necesidad, vaya, agarra esas bolsas. No lo que le sobra. Tú vas a comprar un mandado, compras siempre extra y lo demás lo pones aquí. O afuera de tu puerta. Y la gente que tiene necesidad, vaya, agarra. Porque no puede haber necesitados entre el pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, ¿qué le estás enseñando a tu hijo de esa manera? Dios le dice: cuando tú vas a cegar, cuando vas a cosechar, no todo el campo, me dejas una parte y no la ciegues. Cuando la viuda necesite, la viuda va a ir y va a ¿qué? A agarrar y va a comer. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces nosotros, en la iglesia, tenemos que enseñar a nuestros hijos de la misma manera en cuanto a las primicias. ¿Por qué voy a ayudar a la iglesia? A ver, mijo, ¿quién de aquí de la iglesia crees que tenga necesidad? No, papi, pues la hermana, mira, aquella como que, híjole, como que se ve. A ver, de tu dinerito, apártate $5, $20, ponle un sobrecito, te ama Dios, y se lo vas cuando no esté la hermana y se lo pones. Bendice a la hermana. Lo que recibes de gracia, dad de gracia. Lo que de gracia, ¿qué? Es el principio de las primicias. Dios quiere que el pueblo de Dios entienda: antes de que cosechen toda la tierra, yo lo quiero, no porque lo necesite. Te quiero enseñar que yo soy primero. ¿Por qué es el primer día de la semana? Porque yo soy primero. Yo soy primero. Nadie más, soy primero yo. Que te entres en la cabeza. Es día del Señor, primer día. Yo soy primero. Tiene que ver con la fiesta de las ¿qué? Primicias. Y los judíos agarraban los primeros frutos que les causaban gozo, alegría, y se los llevaban a Dios y se los entregaban. Y eran ofrecidos como libación y como oblación. ¿A quién? Al Señor. Fiesta de las primicias. Fiesta número 3. Luego, después de eso, de el día de la Pascua, vas a contar 1, 2, 3, 4, 50 días. Y del día de la Pascua, 14 del mes de Nisan, 50 días después, se celebra la fiesta de las semanas. Esto es, ¿cuál es el número perfecto? 7. 7 por 7. El próximo día de los 49 se celebra el día de las semanas. Esto es la fiesta del Shabbat. 1, 2, 3, Shabbat. 1, 2, 3, Shabbat. Semanas es Shabbat. 7 semanas, Shabbat. Pero, ¿cómo le dicen los griegos al Shabbat? Pentecostés, porque Pentecostés significa 50. Por eso a un judío no le digas: vamos a celebrar el Pentecostés. Te va a colgar. Si ni los macabeos que hicieron tanto por ellos les lo pusieron en su canon, pues mucho menos Pentecostés. Pero como se escribe la Biblia en griego, el Nuevo Testamento tiene que decir el Pentecostés para que se entienda. Es como filacterias. Filacterias, la traducción en griego significan amuletos,
Cuidado con que le digas al judío que las filacterias son amuletos. Esa es una gran mentira para ellos. Por eso ellos no le llaman filacterias en griego, tehlim en hebreo. Entonces son cosas distintas. Ahora, la fiesta del Pentecostés, 50 días, cuando se recoge el primer trigo y la cebada y se lleva a Dios. El primer trigo y la ¿qué? Y la cebada y se lleva a Dios. Por eso aquí tenemos el trigo y la cebada. ¿Sí ves? Que en el mes de Sivan. Ahora, ¿era una fiesta que tenían que ir todos los varones a Jerusalén? ¿Sí o no? Sí. Por eso Dios eligió esa fiesta para predicar y para el inicio de la iglesia. Porque la iglesia es la primera cosecha de la predicación del evangelio. She